ustedes. El tema depresión. Sí, sí, doctora, ahí está, ¿verdad? ¿Está Sí. la pantalla? ¿La están compartiendo? Sí, ya están aquí las diapositivas y ya toda la gente las está viendo, doctor. Muy bien, para comenzar sobre el tema de depresión, tendríamos que decir qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental, es una enfermedad para otros, que se caracteriza por un compromiso del estado de humor. Aquí me detengo. Muchas veces confundimos el afecto con el ánimo. Debemos entender que el ánimo es lo similar a humor. ¿Cuál es la diferencia entre ánimo y afecto? El afecto es lo que nosotros podemos ver en la expresión de una persona, o sea, es la parte objetiva. En cambio, el humor o el ánimo es la parte subjetiva, es decir, lo que la persona siente. Entonces, cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de que es una alteración del estado del humor o del ánimo y que tiene también como características la pérdida de la capacidad de interesarse, de disfrutar las cosas normales que antes se disfrutaban, que se caracteriza también por haber cansancio, fatiga, que hace que las cosas disminuyan en la calidad tanto de hacerlas como de disfrutarlas, y que a las finales todas estas alteraciones pueden causar dificultades en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno laboral, en el entorno académico. Sí, doctor. Déjeme nada más pongo aquí la camarita. Doctor, usted, bueno, yo le voy a ir haciendo así preguntas con respecto a lo que nos va comentando, doctor, porque en estos tiempos de confinamiento, incertidumbre, de temor, de todo lo que nos está sucediendo, bueno, pues usted hace una distinción importante entre el ánimo y el afecto. El afecto es lo que dice que es lo objetivo y el ánimo es subjetivo, pero lo subjetivo a veces es muy difícil de distinguir. ¿Cómo saber cuando la depresión nos está ya afectando? O sea, cuando estamos en un estado de depresión o simplemente es algo pasajero, es un desánimo pasajero. Mire, se espera que coincida el afecto y el ánimo. Es decir, lo que yo veo debe coincidir con lo que la persona siente. Eso es lo que se espera, pero no siempre es. Le voy a poner un ejemplo. A veces cuando en el entorno laboral alguien le comenta y le dice, ¿cómo no quisiera ser como tú? Siempre se te ve alegre, siempre se te ve optimista. Y la persona dice, si supiera lo que yo estoy pasando por dentro, que me siento desganado, triste. ¿Ven? Lo que se ve es el afecto. En cambio, lo que se siente, eso es el ánimo, el humor. Ahora, ¿cómo saber si yo tengo una depresión? Lo que usted decía, si esto es solamente un momento pasajero o realmente es algo que lo voy sintiendo por tiempo. Entonces tendríamos que hablar de los síntomas de la depresión. Así La es. depresión se caracteriza por un estado de ánimo irritable. La mayoría de las veces las personas que tienen depresión les mortifica el entorno, les mortifica las situaciones que están alrededor. Es uno de los síntomas. La pérdida de placer en actividades que antes lo hacían sentir muy bien, incluso la actividad sexual. Dificultad para conciliar el sueño
o algunas personas pueden presentar exceso de sueño. Se puede caracterizar también por la presencia del apetito disminuido, como consecuencia, pérdida de peso. Y en algunas personas se da el aumento de peso, cansancio, fatiga, sentimientos de inutilidad. Hay personas que dicen, odio este estado, me odio vivir así. Y otra cosa que es muy característica en la depresión son los sentimientos de culpa. Se culpa de cosas que no le corresponden. Otra característica, le es difícil concentrarse. En otras personas refieren, estoy perdiendo la memoria, tengo miedo a quedarme demente, por ejemplo. Se ve a la persona con movimientos lentos o en otros con movimientos muy rápidos. Retraimiento, inactividad a las actividades usuales. También sentimientos de abandono, desesperanza. Se puede presentar pensamientos repetitivos de muerte o incluso de suicidio. Las personas dicen, no tiene sentido vivir así, prefiero morirme. No me interesa ya ni siquiera, algunos padres dicen, hijos. Fíjense que hay otra característica importante. Los niños y los adolescentes también se deprimen, pero en ellos la tristeza puede presentarse como enojo o irritabilidad. Se vuelven agresivos. La depresión en los niños o en los adolescentes es muy diferente que la de los adultos. Esa agresividad puede ser física, verbal o psicológica. Puede ser dirigida hacia uno mismo o hacia los demás. Estos serían unos de los síntomas que podría presentar una persona con depresión. Doctor, si nos vamos así a analizar cada uno de los síntomas, usted, el primero que ponen aquí es, el primer síntoma que usted pone es aumento de sueño de la persona o el insomnio también. Pero bueno, a mí me viene a la mente pensar, bueno, hay días en que uno tiene mucho sueño, pero no necesariamente eso es depresión. O hay días en que de plano no puedes dormir por las preocupaciones. ¿Cuántos síntomas se deben de presentar al mismo tiempo para que uno piense que ya tienes problemas? Se espera que se presenten 5 o más de los síntomas siguientes. Por ejemplo, lo que usted comentaba, alteraciones en el sueño. Personas que tienen mucho sueño o que no pueden dormir. Entonces, las personas que no pueden dormir llamamos que presentan el insomnio. Y el insomnio puede ser inicial, intermedio o terminal. El insomnio inicial es cuando usted va a dormir, está dándose vueltas en la cama y no puede dormir. Ese es el insomnio inicial. El insomnio intermedio es cuando usted va a la cama, se duerme y luego a la 1, 2 de la mañana se despertó y ya no puede dormir y después 4 o 5 de la mañana se puede volver a dormir. Y el insomnio terminal es cuando usted, por ejemplo, durmió hasta las 3 de la mañana y de ahí para adelante ya no puede dormir hasta que se tiene usted que levantar. Entonces, uno de los síntomas, la alteración del sueño. Doctor, ¿por Otro qué? de los síntomas, perdón. Sí, quería preguntarle, hablando del sueño, ¿por qué el sueño es tan importante para nuestra mente? ¿Por qué es uno de los síntomas de la depresión? Ya tuvimos una plática acerca del insomnio, pero ¿qué factor juega el bien dormir en nuestra mente para causarnos una enfermedad como la depresión? Resulta de que el sueño correcto, adecuado, que sirve para regenerar las sustancias que se producen en el cerebro, por ejemplo, es aquel que se efectúa desde las 10 de la noche a 2 de la mañana. Después de estas horas, el sueño no sirve para regenerar ese proceso de sustancias
que se producen en el cerebro. Por ejemplo, hay dos sustancias básicas en el sueño, la serotonina y la melatonina. Estas se producen en la oscuridad y se producen en la noche. O sea que si usted se duerme, por ejemplo, a las 12 de la noche, su cerebro va a descansar 2 horas. Y tal vez su pregunta sea, bueno, ¿y entonces por qué dormimos hasta las 4 o 6 de la mañana? Bueno, ese sueño, ese es el descanso que sirve para otras estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, corazón, pulmones, aparato digestivo, músculos, etc. Pero el sueño que realmente revitaliza, los especialistas en sueño nos hablan que es ese sueño temprano. En ese sueño temprano es donde realmente nos podemos recuperar. Muy bien. Entonces, esa es la importancia del sueño. Doctor, hablando aquí del sueño, usted nos habla de la serotonina y de la, ¿cuál es la otra? La melatonina. Hay personas, bueno, ya más adelante iremos platicando acerca de esto, pero se usan mucho algunas pastillas, digamos, domésticas que venden en la farmacia, simples como para dormir bien, para relajarte. ¿Se puede hacer una persona adicta a estas pastillas simples que no requieren receta médica? ¿O qué hace más daño? ¿Consumirlas o no consumirlas para nuestro bienestar y poder conciliar el sueño? Sí, lo que tenemos que tener claro es la alteración del sueño, nos estamos refiriendo a la alteración del patrón del sueño, del ciclo del sueño. Cuando la alteración del sueño es superficial, se toman pastillas como por ejemplo la melatonina, de 3 a 5 miligramos, y algunas personas duermen muy bien. Pero cuando es una alteración del sueño caracterizada por un tipo de insomnio, las personas que toman este tipo de sustancias, al contrario, toda la noche ven imágenes, toda la noche sienten que no descansan. Entonces, hay que diferenciar si la alteración del sueño es por una situación estresante, pasajera, preocupante, o es una alteración en el patrón del ciclo del sueño. El sueño, por decir esquemáticamente, tiene 4 partes. La más superficial a la más profunda. La primera, la superficial, y la cuarta, la más profunda, y luego recién pasamos a ver imágenes durante el sueño. O sea, eso también puede ayudar un poquito a conciliar el sueño cuando se está en un proceso depresivo, o es demasiado leve eso. Realmente cuando se está en depresión, más adelante voy a hablar de los tipos de depresión, pero cuando la alteración es leve, es ligera, no es un estado depresivo, evidentemente ayuda muchísimo. Pero cuando el insomnio está instalado, no ayudan grandemente. Ok, entonces ya habría que ver cuándo es cuando el insomnio ya está instalado, doctor. No sé si quiera ahorita platicar acerca de cuándo es cuando el insomnio está instalado para nosotros tener así como esa base, o nos vamos con la segunda alteración que puede suceder en el proceso de depresión. Me gustaría, Vamos nada más a contestar. sí, Sí, tal vez me dígame. gustaría platicar sobre esto del sueño ya en la parte preventiva, si le parece. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería, aparte de las alteraciones en el sueño, la segunda alteración a la que tendríamos que considerar cuando estamos cayendo en un proceso depresivo, doctor? Hay personas que refieren no tener hambre o no tener apetito y comen porque tienen que comer. Entonces, la segunda característica en la depresión es una alteración del apetito y eso se va a ver reflejado en el peso, de tal manera que incluso en el caso de los niños, esto puede comprometer el peso, la estatura que se relacione con la edad.
puede afectar el apetito en las dos partes, que dejes de comer o que comas en demasía. Exacto. También hay personas que en depresión comienzan a comer más, pero aquí hago un agregado. Lo que estamos viendo últimamente, y digo últimamente los últimos 5 años, que la depresión sola no se presenta así, sino se presenta generalmente o más frecuentemente acompañada de ansiedad. Entonces, la ansiedad provoca aumento del apetito, generalmente. La depresión, disminución, pero existen excepciones a esta regla. Ok. Existen excepciones a la regla, pero ¿cuál es más común pues en la población que tiene, pues nosotros, el noreste de acá de México, digamos, vamos a ubicarnos en Linares, en Monterrey, eh, el comer de más o el comer de menos, doctor? Lo que más se ve es disminución en el apetito. Ok. Empiezas a dejar de comer. Debe de ser, en los niños se manifiesta casi igual que en los adultos, la disminución del apetito cuando se está en ansiedad o cuando estás en un proceso de depresión. Sí, en depresión disminuye. Disminuye. Entonces hay que estar atento cuando empiezas a bajar de peso porque dejaste de comer, simplemente ya no quieres comer. ¿Cuál sería nuestra tercera alteración, aparte de los patrones del sueño y de las alteraciones en el apetito, doctor? La agitación o sentimientos de inquietud. La persona se siente extraño, no se siente tranquilo, no disfruta como lo hacía antes de la vida normal, de las cosas que hacía. O sea, te sientes, digamos, ansioso, lo que diríamos nosotros ansioso. Puede presentarse algunos de estos rasgos. Y esa agitación o sentimientos de inquietud puede venir acompañado de algo de palpitaciones, de taquicardia, doctor. Sí, sobre todo en las manifestaciones ansiosas, más que en las depresivas. Puede haber taquicardia, puede haber la sensación que falta aire, que no le llega suficientemente aire a los pulmones, la sensación, por ejemplo, de que tiene piquetes o calambres en el cuerpo, la sensación de sudoraciones frías, sudor de manos, la sensación como que va a recibir una mala noticia. Revisa todo y todo está en orden. Entonces, tiene cualquiera de estas manifestaciones. Doctor, con estos tiempos que estamos viviendo de tanta incertidumbre, yo le puedo decir que el 80% de las personas sentimos o más, de un porcentaje más alto, sentimos ese tipo de sensaciones que usted está describiendo al menos una vez al día. Una noticia, algún familiar que dice que se siente mal, el negocio que no va bien, entonces empiezas a sentirte con agitación o sentimientos de inquietud. Eso no quiere decir que tengamos ansiedad constante o depresión, ¿o sí, doctor? No, hablamos de depresión cuando inutiliza el funcionamiento normal de la vida. Ok, bueno, vamos a continuar con los sentimientos, que ya hablamos del sueño, de las alteraciones en el apetito y agitación o inquietud. Vamos a acabar porque luego yo le quiero preguntar algo que no alcanzo a entender, pero ¿cuál sería el cuarto sentimiento, la cuarta alteración, doctor? Los sentimientos de excesiva culpa. Por todo se encuentran culpándose. No funciona bien la relación de pareja, no funciona bien la relación con los hijos, no funciona bien la vida académica o la vida laboral. Entonces la persona se siente que es directamente la culpable de que las situaciones no estén caminando correctamente. Y no puede suceder que realmente sea culpable por todos los demás trastornos que trae cargando, no trastornos, por todas las demás alteraciones, que realmente sea culpable de que le estén yendo mal las cosas y por eso se sienta así. Es que recuerde usted que en la depresión la persona se siente inútil, se siente que es incapaz, la persona se vuelve insegura. Ahora, si la persona tiene como base un rasgo de personalidad que tiende siempre a ser negativa, pues es más fácil que haga depresión. Y una persona que tiende a ser positiva, ¿también puede caer en depresión, doctor?
puede caer en depresión, pero tiene mayores recursos para poder combatir esta situación. Muy bien. ¿Y cuál sería el quinto factor para poder nosotros saber si estamos entrando en un proceso depresivo, doctor? Y en la inseguridad, una persona que era muy segura, que hacía las cosas adecuadamente, o ahora al querer tomar una decisión se siente incapaz de hacerlo, esta sería una quinta característica que podría presentar una persona con depresión. Pues es que, doctor, ya nada más con tener esas características te deprimes. Imagínate que te echas la culpa de todo lo que pasa, te sientes inseguro, estás totalmente inquieto, casi no comes, casi no duermes, pues haz de cuenta que estás cayendo en un pozo. Son factores que te van jalando hacia abajo, creo yo. Exacto. A esto se suma que hay una disminución como sexta característica de la capacidad de concentrarse, de pensar. Dice, con mucha facilidad me desconcentro, no puedo prestar atención. Por ejemplo, un estudiante que antes funcionaba muy bien, ahora le cuesta estudiar, le cuesta aprender. O una persona que hacía las cosas en su centro laboral con cierta facilidad, ahora tiene dificultad para hacerla. Esta sería una sexta característica que puede presentar una persona con depresión. ¿Hay un perfil en particular para las personas que caen en depresión? ¿Un perfil fuera de estos síntomas, tu perfil psicológico, digamos, o tu perfil de autoestima afecta? Claro, por eso hace un momento le comentaba que depende también mucho del carácter. El carácter es algo que nosotros vamos construyendo desde que tenemos conciencia hasta el día que vamos a morir. Es como construir una pared y donde vamos colocando bloques para construir esa pared. Bueno, pues depende del tipo de bloques que hemos colocado o que nos hicieron consentir para ir colocando durante la vida. Si yo hago una pared cuyas características o cuyos bloques impera la inseguridad, la incapacidad, voy a ser una persona que en un momento dado voy a ser más vulnerable a presentar depresión. Por eso es importante la educación y cómo educamos a nuestros hijos, porque sin querer podemos estar preparándolos para que sean personas que en la etapa de ser joven o adulta se depriman con mayor facilidad. Doctor, ahorita que menciona eso, este trastorno de depresión es un trastorno que está identificado recientemente o de muchísimos años para atrás ya los psiquiatras lo conocían. Esto se conoce desde hace muchos años, sino que a propósito de lo que usted me está mencionando, antes se hablaba de la melancolía, la gente que se moría, y ustedes ven en muchas historias, en muchas películas, gente que se moría de tristeza, de melancolía. Esto ha llevado a que en el momento actual podamos clasificar a la depresión como leve, moderada o grave. Y esto va a depender mucho de cuáles son los factores que tienen que incidir en esto. Por ejemplo, una depresión leve es aquella que puede durar hasta un año. En cambio, una moderada es más de un año y tiene muchos de los compromisos de lo que estoy señalando. Y la grave, la persona no se quiere levantar. La persona está en cama y se quiere morir. Entonces, sabiendo qué es la depresión y entendiendo los síntomas que he estado señalando de todos estos, entonces uno tiene que darse cuenta el tipo de depresión que tiene y uno puede entrar en esa clasificación. Usted me comentaba, ¿no? Pues que cómo es esta depresión o cuáles son los tipos de depresión. Pues esta es la característica que uno debe saber identificar si tiene rasgos depresivos y luego puede identificar cuál es el tipo de depresión que tiene. Por ejemplo, la leve, yo puedo trabajar, pero me canso con mayor facilidad. Pero se vive con eso. Imagínate, la leve, usted nos dice que puede durar hasta un año. Debe de ser muy triste vivir la vida de esa manera, vivir la vida
siempre con alguno de esos síntomas, sintiéndote culpable, sintiéndote inseguro, sintiéndote con falta de apetito. Doctor, ¿la distimia viene siendo la depresión leve? No, es una persona que más adelante hablaré sobre las causas, pero es una persona que genéticamente tiende a estar triste. Esa Hay es la personas distimia. que agarran, digamos, amanecen y dicen, amanecí triste. ¿Pero de qué? No sé de qué, pero estoy triste. Y funcionan generalmente en estados de tristeza. Esa es la distimia. En cambio, la depresión tiene las características que he señalado. Para algunos especialistas, la distimia es una forma o una forma de depresión. Sí, porque, bueno, yo viendo las estadísticas de los diagnósticos que tenemos en Integra de los psiquiatras, la distimia, la depresión, el insomnio, la ansiedad, el estrés, tienen muchas trastornos diagnosticados. Cada tercer día en Integra, doctor, la última vez que lo chequé, se diagnosticaba una persona con algún trastorno relacionado a la ansiedad. Yo quiero entrar aquí, ¿cómo podríamos nosotros distinguir cuando una persona tiene ansiedad o cuando ya tiene depresión? En la ansiedad hay una hipervigilancia, es decir, constantemente se está inquieto, se está pensando de que las cosas puede en cualquier momento suceder una catástrofe. En cambio, la depresión no da ganas ni de pensar. La Está gente está anulada. Entonces ahí tiene usted una de las diferencias. Aquí ajá. yo veo una pregunta interesante. Dice, ¿la baja autoestima tiene que ver con la depresión? En la depresión, la estima personal disminuye. Pero aparte de eso, si una persona constantemente funciona devalorada por la pareja, por los hijos, o por los compañeros o por los amigos, va a ser proclive a presentar un cuadro depresivo. De estos bueno, alteraciones seis que usted nos dice, las repito por quienes acaban de ingresar: el sueño, alteración en el apetito, agitación o inquietud, excesiva culpa, inseguridad, disminución de la concentración. ¿Cuántos de estos seis alteraciones se tienen que tener pues para parar las antenas y decir, necesito atención? De estas 6 características, pensamos en un cuadro depresivo cuando presentamos 5 de estas 6 en un tiempo determinado. 5 de 6. Doctor, y en la experiencia que usted tiene, ¿el paciente llega por sí mismo a consultar y a decir, creo que estoy deprimido, o es más común que los familiares sean quienes lo notan? Van o llegan a la consulta en ambas condiciones. Hay personas que por sí solas dicen, ya yo no puedo, ya no funciono o me quiero morir, yo creo que estoy deprimido. Y otras personas son acompañadas por la familia porque tienen temor a que ya no puedan tener una posibilidad de salida. Me parece triste esta situación, doctor, porque sería muy bueno que las personas acudieran cuando es depresión leve. Ya de por sí vivir siempre con un tema de tristeza es fuerte, ¿no? Si se siente alguno de estos síntomas o los 5 síntomas, pero no que sea algo fuerte, sino que sea leve, ¿puede ir la persona a consultar? No es, a veces pensamos ¿Sí? que es ridículo, ¿qué voy a hacer yo con el doctor si puedo funcionar? ¿Es necesario consultar o es conveniente? Es conveniente, es parte de nuestra educación. No debemos esperar llegar a querer morir o a ya no funcionar o a ya no poder ser productivo para recién asistir a solicitar ayuda. Muy bien. Bueno, doctor, podríamos ver, aquí nos comentan que si podría yo dejar que termine usted su plática para al final hacer las preguntas. Eh, si quiere, podemos seguir con que nos platique cuáles son las causas de la depresión. Dentro de las causas,
tenemos aspectos hereditarios. O sea, vamos a encontrar familias que tienen la tendencia a la depresión. Los estudios de genética han demostrado que en 4 o 5 genes se encuentran alterados. Otro de los aspectos importantes son cuando, por ejemplo, han habido situaciones desafortunadas en la vida. Un ejemplo, alguien que fue objeto de violencia de género o violencia sexual o violencia psicológica. Otra de las causas son las alteraciones en las sustancias químicas del cerebro, o sea, en los neurotransmisores. Por ejemplo, se ha encontrado que al dosar dopamina, que se produce a nivel cerebral en un grupo de neuronas que están ubicadas en la sustancia negra, es una estructura neuroanatómica del cerebro. Cuando estas neuronas producen menos dopamina, se puede encontrar, por ejemplo, depresión. Y también en el caso de noradrenalina, etcétera, otras sustancias. También se ve con frecuente que aquellas personas que con mucha facilidad son sensibles, a pesar de que tratan de evitar, tienen como una causa frecuente. Otra característica, aquellas personas que sufren de pesadillas, que no pueden dormir, son candidatos a presentar la depresión. Y también la depresión puede acompañarse de otras enfermedades, la que usted comentaba, por ejemplo, el trastorno de ansiedad. Hace un momento decía, por un lado están los trastornos de ansiedad, por otro lado los trastornos depresivos, pero lo que estamos viendo en la consulta externa en diferentes centros es que generalmente las personas presentan lo que se denomina los trastornos mixtos, ansioso-depresivos, de tipo leve, moderado o grave. Aquí solamente con fines de aclarar una situación, cuando los psiquiatras ponemos trastorno mixto, ansioso, depresivo, significa que los síntomas ansiosos son los que predominan. En cambio, cuando colocamos trastorno mixto, depresivo, ansioso, son los síntomas depresivos que predominan sobre los síntomas ansiosos. O sea que es diferente, doctor, pero sí ya cada vez son diagnósticos más recurrentes, eso al menos en Integra. Sí, Cada vez se presentan con más frecuencia. Doctor, ¿qué tan susceptibles son los niños a padecer este trastorno de depresión o un trastorno mixto? fíjense que si, por ejemplo, fuera hereditario, entonces los niños de padres depresivos o de un padre depresivo tienen un 20 al 30% de presentar esas características. Hogares disfuncionales, es lo que estamos llamando factores epigenéticos, pueden dar lugar a que los niños sean depresivos. Una cosa que quisiera que quedara claro, a las finales, ¿qué es la depresión? En términos muy simples, es enojo contenido. Aquellas personas que se enojan y no sacan su enojo son más proclives a presentar depresión. Y estos enojos pueden ser conscientes o inconscientes. Por ejemplo, yo puedo estar enojado de que de niño no tuve todas las facilidades para poder estudiar. Si no he aprendido a manejar eso, ese enojo, tarde o temprano me voy a deprimir, ya en mi vida laboral o en mi vida, digamos, de pareja. Versus otros enojos que no soy consciente y que en la psicoterapia se van aclarando ese tipo de enojos. Sí, tenemos muchas preguntas, doctor, pero al final, para todas las que las están escribiendo, al final vamos con ellas. Entonces, ya vimos las causas. Para saber que una persona, porque usted pone como primer causa la herencia, doctor, ¿la herencia hacia cuántas generaciones hacia atrás? ¿Papá y mamá o viene también por los abuelos o por algún tío? De 4 a 5 generaciones. Por eso hay familias depresivas.
Fíjense que por esa razón, cuando un par de jóvenes se están conociendo, deben conocer la historia familiar, porque después vienen los reproches. Por ejemplo, mi hijo se parece a tu mamá o a tu abuela, cuando evidentemente antes de formar una relación es parte del conocerse. Sí, o sea, 4 o 5 generaciones atrás, pues es mucho lo que hay que tomar en cuenta. Doctor, todavía hace algunos años, inclusive actualmente, cuando una persona está triste, está deprimida, digamos, muchas veces piensas, bueno, pues es que está chiflado, o sea, quiere que lo consientan. ¿Ha cambiado esa mentalidad o en qué momento debemos nosotros como espectadores familiares ayudar a esa persona? Fíjense de que no hay que esperar que una persona llegue a una depresión para recién buscar ayuda profesional. Hay muchas características que en los niños y en los adolescentes, si las tomamos en cuenta, ponemos más atención, podemos buscar orientación preventiva. Una de las cosas que nos hemos quejado a propósito de esta pandemia es que no tenemos tiempo, que el hogar o el trabajo nos ocupaba mucho tiempo y ahora que tenemos tiempo para estar en casa, ya estamos aburridos, cuando esta es la mejor oportunidad de la vida para hacer un tamizaje de cómo están los integrantes de mi familia. Aquí también quisiera agregar algo. Dentro de las causas de la depresión hay otras enfermedades o comorbilidades, que es parte de una de las preguntas. Es frecuente la depresión en las damas, sobre todo digamos, por la cuestión de los ciclos hormonales. Cuando hay una disminución de estrógenos, es más probable que la persona se pueda deprimir. Entonces, cuando nosotros preguntamos acerca de estos síntomas o signos de la depresión, una de las cosas que preguntamos es, en las damas, ¿cómo está su ciclo menstrual? Si su ciclo menstrual, antes de comenzar, la persona se deprime o se pone ansiosa, nos está diciendo que esta manifestación del estado de ánimo no es más que dependiente del aspecto hormonal. Entonces, por ejemplo, en la menopausia, si realmente van disminuyendo los estrógenos, es frecuente encontrar que estas damas se pueden deprimir. Cuando decía yo de factores epigenéticos, son aquellos factores con los cuales uno no nace, sino como consecuencia de los factores que nos rodean, pueden incidir sobre nuestra genética. A ver, momentito. Si yo genéticamente traigo genes que me predisponen la depresión, ¿puedo yo modificar esos factores? Sí, con factores externos, ya sea positivamente o negativamente, en función a una característica que tenemos en nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad cerebral. Muy bien. Entonces, bueno, aquí nos lleva a la pregunta, doctor, ¿cuál sería el tratamiento? Vamos a suponer que, bueno, alguien acude a atenderse por depresión leve, moderada o grave. Me imagino que son diferentes los tratamientos. Sí, si es una depresión leve y ha durado menos de un año, el tratamiento puede ser con psicoterapia o antidepresivos o ambos. En cambio, si es una depresión moderada, es psicoterapia y el uso de antidepresivos. Si es grave, ambos, y se debe hospitalizar el paciente para evitar que pueda atentar contra su vida. Y aquí me voy a detener a un aspecto, los antidepresivos. Muchas veces las personas que les indicamos antidepresivos nos preguntan, ¿me volveré adicto a los antidepresivos? Y la respuesta es no. ¿Qué hacen los antidepresivos? Voy a poner un ejemplo. Hace un rato decía que hay un grupo de neuronas que en el cerebro producen una sustancia que se llama la dopamina. Si la dopamina está disminuida, yo me deprimo. Entonces, existen medicamentos
que hacen que aumente, que hacen que las neuronas produzcan un nivel normal de dopamina. Si yo en la depresión tengo baja dopamina, lo que necesito es que se produzca una dopamina normal. ¿Y quién estimula, quién induce la producción de esta dopamina? Los antidepresivos. De tal manera que cuando tratamos de depresión, no es para que tome toda una vida. Dependiendo de la depresión, dependiendo del tipo de depresión, los antidepresivos no producen adicción. Ahora, existen antidepresivos que actúan sobre un grupo de neuronas que producen una sustancia. Hay otros antidepresivos que actúan sobre dos grupos de neuronas que producen dos sustancias diferentes. Entonces, depende del tipo de depresión, depende de las manifestaciones clínicas, depende de los síntomas y signos para saber qué tipo de antidepresivo voy a dar. El antidepresivo, por ejemplo, las personas que tienen alteración del sueño, voy a dar un antidepresivo que ayude de paso a dormir. En cambio, si la persona tiene mucho sueño, entonces tengo que dar un antidepresivo que al contrario, la mantenga o lo mantenga despierto de día. Por eso es necesario que usted consulte con un especialista en el tratamiento de la depresión. Sintetizo, depresión leve. El tratamiento puede ser solamente psicoterapia o puede ser solamente antidepresivos o la mezcla o combinación de ambos. Si la depresión es moderada, es psicoterapia y antidepresivos. Pero si es grave, además de psicoterapia y de antidepresivos, en muchas ocasiones es necesario, para salvaguardar la vida de la persona, tener que hospitalizarlo. Doctor, quiere decir que no necesariamente los antidepresivos te van a causar somnolencia y vas a andar como zombie. No tiene que ser así. Ese es algo que se quedó ya en el pensamiento de las personas, pero no necesariamente es así. Así es. Fíjense que ahora hay otra, ¿qué le puedes decir? Otra estrategia, otra forma. Hay algunas formas por las cuales en el análisis de la saliva puedo saber qué antidepresivo le va a funcionar mejor a una persona. Entonces, existe incluso esta otra posibilidad. Ahora, uno de los miedos que tienen generalmente algunas damas que se deprimen es si los va a aumentar de peso. No. Sí, aquí hay una pregunta. No aumentan de peso los antidepresivos generalmente por una razón muy simple. Si yo con depresión no quería comer, no tenía apetito, y ahora me curo o me voy curando de la depresión, entonces me va a mejorar el apetito. No es el antidepresivo, sino que voy volviendo a mi normalidad. Ok, muy bien, vuelves a aumentar. Doctor, antes de irnos con las preguntas, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar para poder salir de esto? O más bien no entrar a una depresión. Inclusive me iría yo un poquito más atrás también para controlar la ansiedad, que a lo mejor la ansiedad es el pre de la depresión, doctor, no lo sé. Muy bien. Yo quisiera agregar dos cositas más antes de terminar con el tratamiento. La primera es que una depresión moderada, leve, se cura en 3 meses, 6 meses, 1 año y hasta 2. ¿De qué depende? Que el organismo tolere bien el medicamento. Eso es básico. Por eso es de que existen médicos especialistas en saber qué tipo de antidepresivo necesita cada persona. Pero pasando por encima de los antidepresivos, otros tratamientos que tenemos es la estimulación magnética transcranial. Es un dispositivo, dependiendo de la fábrica, que se coloca a nivel de la cabeza, que puede ser a un lado o a ambos lados, y que se caracteriza porque se trata la depresión con estimulación a través de campos magnéticos.
Es entendible que esto va a hacer que se modifique para los que tienen un poco de estudios en esto, que se modifique la membrana, se modifican los potenciales de acción. Entonces, no todas las personas se curan con estimulación magnética transcranial, pero es un tratamiento de elección. Otro tratamiento de elección es la terapia electroconvulsiva. Si yo me voy a curar la depresión en 3 meses o en 6 meses y no voy a ser una persona muy productiva o activa, con terapia electroconvulsiva, claro, previamente habiéndome hecho todos los estudios y soy candidato para recibir, pues aunque les parezca mentira, en 15 días la depresión ha cedido. Nos preguntan que si esos son los electroshocks, doctor. Sí, saben de que generalmente le tenemos mucho miedo a los electroshocks, pero ¿de dónde hemos sacado la idea de los electroshocks como algo terrorífico de las películas? Sí, así Ustedes es. se habrán dado cuenta que muchas personas, todo lo que saben sobre psiquiatría y salud mental es en base a lo que han visto en las películas. Entonces ven personas que están en los manicomios y ven que les colocan camisas de fuerza, y ven que les echan agua fría, y ven que les colocan de castigo descargas eléctricas. Por favor, es una película. Esto de los manicomios ya ha sido superado largamente, pertenece prácticamente a hace 2 siglos. Hoy estamos en la estrategia, y creo que eso lo saben todos, en la desaparición incluso de los hospitales psiquiátricos. Lo que hay son clínicas de corta estancia donde los pacientes no están dormidos ni castigados, al contrario, están en actividad frecuente, que es una de las características de Integra BP, donde los pacientes no están dormidos todo el día, duermen de noche y en el día están en la psicoterapia con las psicólogas o psicólogos, están yendo al trabajo de la horticultura terapéutica, están teniendo actividades múltiples. Es que realmente los tratamientos se han modificado. Y pasando ya a la parte, digamos, final de mi intervención, yo quisiera que quedara claro lo siguiente. Si usted cree o siente que tiene depresión, solicite ayuda profesional. ¿Con quiénes? Con personas o profesionistas que han sido preparados en salud mental y psiquiatría. Integra ABP es una posibilidad seria y clara. El trabajo que se hace en esta institución es profesional. Usted puede ingresar a portales y hay cuestionarios, hay instrumentos de evaluación y usted puede darse cuenta si tiene depresión o no. Por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Mexicana tiene un portal donde usted puede encontrar conferencias, puede encontrar usted información. Por ejemplo, últimamente, el Consejo Directivo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que lo preside el doctor Bernardo N.G., está la doctora Jacqueline Cortés, el doctor Alejandro Medina, el doctor Eduardo Saucedo, que constituyen el comité central, el Consejo Central, acaban de presentarnos la revista electrónica de mayo a agosto, el número 1, el volumen 1. Usted la puede encontrar y va a encontrar cantidad de temas que tienen que ver con la salud mental y la psiquiatría. Aquí en Monterrey tenemos también un capítulo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que la preside el doctor Carlos Arnao. Usted puede consultar en los portales, por ejemplo, el TEC de Monterrey, en la parte de psiquiatría. Tiene usted cantidad de información. Sigo repitiendo, busque usted asesoría profesional. Hay una sociedad de psicología aquí en Nuevo León que usted puede con toda confianza buscar y asistir. Pero ¿qué debe hacer? ¿Cómo podemos no solamente prevenir la depresión, sino prevenir la ansiedad? O por último, si quieren ustedes, prevenir una vida sana. Hay un acróstico, ustedes van a encontrar múltiples posibilidades de cómo hacer. Pero hay un acróstico que me ha gustado siempre describirlo.
dice adelante. La A significa agua. ¿Cuánto debemos de tomar de líquido? De 2 litros a 3 litros de líquido diario, dependiendo de la época del año. La D, descanso. Deberíamos descansar por lo menos 8 horas diarias durante la noche. Hace un rato veía una pregunta que decía, ¿y uno puede hacer la siesta si la necesita? Sí, pero la siesta de media hora, no la siesta de 3 horas, porque eso va a alterar su sueño en la noche. El ejercicio que no sea un ejercicio competitivo, un ejercicio de 30 minutos en las mañanas. El ejercicio no nos debe agotar. Yo siempre les hago la comparación. Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio los fines de semana, los días domingos, y me voy a jugar fútbol 4 horas, y con eso he resuelto el ejercicio de la semana, eso no sirve. Eso más bien agarra y malogra la vida de una persona. El ejercicio que nos sirve es un ejercicio no competitivo, un ejercicio tranquilo, un ejercicio que lo disfrute, un ejercicio que me renueva. La L, luz. Estar, por favor, en la noche durmiendo y en el día despierto. La luz solar, la exposición 20 minutos. La A, aire. El ejercicio al aire libre. Ahora que tenemos algunas limitaciones, pero eso no nos indica que no podríamos hacer ejercicio al aire libre. Sí, claro, ya me escucho. La nutrición, la dieta. Qué importante es la dieta. Yo quisiera mencionar que, por ejemplo, hay un grupo de médicos residentes del segundo año de la generación 2019-2023 que en los próximos días van a sacar un afiche, un póster sobre la dieta importante y necesaria en la conservación o en el mejoramiento de la salud mental. La N, vuelvo a repetir, la dieta. La T, temperancia. ¿Qué significa temperancia? El no consumir sustancias nocivas, el tener tiempo para la lectura, el tiempo para escribir, el tiempo para escuchar música. Y una cosa que a veces nos hemos olvidado y que podemos nosotros incluso no estar de acuerdo, pero a las finales ha sido muy importante, es la esperanza. Y algunos nos dicen la esperanza en Dios. Es decir, ¿cuál es nuestra religiosidad o espiritualidad en función a la concepción que tengamos de la vida y del mundo? Si nosotros creemos que aquí nacimos y aquí morimos, pues no tenemos sentido de trascendencia. La trascendencia nos lo da la religiosidad, la espiritualidad o alguna forma diferente que usted tenga. A propósito de esto, nuevamente vuelvo a repetir, uno de los médicos residentes, los próximos 5 días va a sacar este póster que habla sobre los estudios que se han encontrado para mantener una mejor salud mental, este tipo de creencias. Estos jóvenes que están muy animosos a estudiar todo esto van a sacar este póster que va a estar probablemente publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana, a la cual tengo el honor de pertenecer. Van a hablar sobre el ejercicio, la dieta, la religiosidad, el no consumo de sustancias, etc. Yo quisiera tal vez ir concluyendo. No olvidemos que nuestra Asociación Psiquiátrica Americana tiene la campaña Nosotros también nos cuidamos. Es una atención sin costo de parte de los psiquiatras de la Asociación Psiquiátrica Mexicana dirigidos al personal que trabaja en instituciones, atienden a pacientes COVID y a público en general. Integra BP, por favor, tiene programas, tiene reglas, tiene sugerencias de cómo usted puede conservar mejor su salud mental. Lo que quiero señalar es, nos debemos preocupar por mejorar nuestra salud mental. Si nosotros nos mejoramos esto, simple y llanamente lo que va a pasar es que las posibilidades de la depresión, las posibilidades de la ansiedad o cualquier otra alteración sean menores.
Hay algo que nos están diciendo en este momento por todos los medios de comunicación. Por favor, cuídate, que cuidándote, cuidarás a los demás. Sal de casa solo para hacer el bien. No te olvides, amigo que me escuchas, de lo que se trata es yo quiero vivir sano. Y la paciencia es alimento de la tolerancia. La tolerancia es el alimento del amor. El amor es el alimento del perdón. Y el perdón es el alimento de la paz. No olvidemos, no hay salud sin salud mental. Muchas gracias, doctor. Excelente mensaje. Pues todo muy, muy enriquecedor, este tema de adelante con el agua, el descanso, el ejercicio, la luz. Yo quisiera en los últimos minutos que nos quedan, doctor, nada más tratar de contestar aquí algunas preguntas. Nos dicen, nosotros en Integra no se aplican los electroshocks. ¿Qué le podemos decir a esta persona? No, no tenemos el dispositivo. Ajá. Ese tendría que buscarlo con el psiquiatra que lo atienda y él le diría, ¿verdad? Sí, Otra hay, persona. en las instituciones formales existen. Ok. Aquí nos preguntan, ¿tomo medicamento para ansiedad y depresión? ¿El tiempo para recuperarse es muy diferente? Me imagino que se refiere así, entre ansiedad y depresión, doctor. Sí, lo primero que van cediendo son los síntomas ansiosos y luego ceden los síntomas depresivos, pero no se olvide, debe hacer psicoterapia, porque la psicoterapia nos ayuda a modificar los patrones que hemos aprendido voluntaria o involuntariamente. O sea, hay que hacer cita con la psicóloga. Nosotros en Integra tenemos psicólogas y ahorita pues hay tratamientos, hay atención psicológica en muchas partes, hay que atenderse. Otra persona, la señora María Antonia Vera, bueno, este es privado, ahorita usted lo lee, doctor. La doctora Costa dice, ¿porque cuánto tiempo se debe de tener tratamiento farmacológico? Ay, ya se me movió, ya no lo vi, se me fue. Un momentito, doctor. Dice, ¿cuánto tiempo se debe tener tratamiento farmacológico de una depresión moderada, doctor? Lo había comentado de que puede ser de 1 año hasta 2 años. Si se diagnostica depresión en la infancia o adolescencia, ¿es probable que vaya a tener depresión crónica? No, ya tiene depresión, entonces hay que tratarla a la brevedad para que no siga interfiriendo su funcionamiento. Muy bien. Nos dicen que, ¿qué quiere decir epigenética? Se decían los factores que no tienen que ver con lo que uno va naciendo, con la genética, van siendo externos. Muy bien. Y bueno, aquí ya hablan del tratamiento hormonal que usted ya tomó el tema. Alguien nos dice, es que se mueve cada vez que entra una nueva pregunta, perdón porque se me va, pero dice, si tengo TLP y mi problema de insomnio siempre es a las 8 a.m. y siempre vivo en depresión o ansiedad recurrente por la inestabilidad emocional, ¿algún día dejaré de tomar medicamentos para dormir? Pues ya, Sí, ¿sí? lo más complicado es tratar el insomnio, lo que se llama el trastorno del sueño no orgánico. El sueño puede alterarse por dos causas, didácticamente, causas orgánicas y causas inorgánicas. ¿Cuáles son las causas orgánicas que pueden alterar el sueño? La epilepsia, un tumor cerebral, un quiste o una malformación congénita. Esas son las causas orgánicas. ¿Cuáles son las causas no orgánicas? La depresión, la ansiedad, y esto sí es tratable. Si realmente usted ha tomado antidepresivos y ha visto muy poca mejoría, es muy probable que hay que cambiar el antidepresivo. Pero sí, usted puede dejar de tomar los medicamentos, tanto para dormir como también para la depresión. Gracias, doctor. Nos preguntan que cuál es la diferencia entre una depresión química o causada. Bueno, esto me lo acaba de comentar ahorita. ¿La violencia puede ser signo de depresión una persona que es violenta, doctor? Sí, fíjese de que a propósito de esto, la doctora Cristina González Torres acaba de escribir en la revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana un artículo sobre violencia de género a propósito de del COVID-19. Bueno, antes del COVID había violencia de género,
Ahora se está manifestando más la violencia de género, como lo dice en el artículo, por este confinamiento. Pero las personas, muchas de las personas que han sido objeto de violencia de niños, de adolescentes o de adultos, les produce un enojo. Y ese enojo que no ha sido resuelto a las finales va a presentarse como una depresión. Muy bien. Bueno, doctor, pues son las preguntas que tenemos, se fueron aclarando durante el transcurso de la plática. Agradecemos mucho. ¿Algo más que quiera agregar antes de irnos? Aunque la verdad es que los mensajes que nos fue dando fueron muy bonitos, pero no sé si hay algo más, doctor, que quede. No, yo agradecerle a Integra BP por esta oportunidad que me da de comunicarme con muchas personas. En segundo, agradecer la participación suya y la invitación para estar en esta conferencia y despedirme recordándole, no hay salud sin salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros pues todo esto con el tema de la depresión. Seguiremos invitándolo. A todas las 108 personas que participaron en este webinar, agradecemos mucho, agradecemos su presencia. Seguiremos con estas pláticas, normalmente son 3 o 4 al mes con especialistas, y agradecemos una vez más al doctor Roger Alcides Pessoa Patiño por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, doctor, cuídese mucho y adelante con esta labor tan hermosa que hacen los doctores, sobre todo en esta época en que necesitamos mucho de que estén presentes, ayudándonos, pues no hay salud sin salud mental. Gracias.